solo es él. ¿Y por qué es él? Dice, bueno, él tiene toda la información, tiene absolutamente todo, y de repente toda esa información produce el milagro de que él pueda pensar por sí mismo, y yo creo que la destrucción, la lobotomía a la que someten a Hal, cuando le llevan a su infancia o su segunda infancia y canta lo de Daisy, es como el asesinato de una humanidad solo preocupada por un avance tecnológico, pero nunca nada humanizada. Entonces, todas estas versiones que se daban, bueno, las ves, pero yo un poco estoy con lo de Miguel. Esto es dejarte arrastrar. Dice, yo me siento y usted me va a llevar a un viaje. Hombre, yo entiendo que una de las ideas que él maneja es que al final te puedes transformar, todos somos materia de estrellas, evidentemente, desde que hubo una gran explosión o el Big Bang, pero lo que está claro es que con 2001 llegas a más, tú has subido un escalón más, perteneces claramente al cosmos sin tener que haber pasado ni tu mente por un deterioro ni tu cuerpo por una muerte, sino que hay como una mutación en donde tú ya eres otra, no sé, eres otra forma mucho más pegada al propio universo y vas a vivir con el universo. Pero ves cómo inevitablemente todos desembocáis en una explicación. No, pero te digo que eso no es explicación, es como lo que ves. Aquí, por ejemplo, el prólogo que estaba leyendo, que curiosamente en tu edición está firmado solo por Clark y aquí está firmado por los dos. Bueno, tendrán que ponerse de acuerdo los editores. Pero dicen lo mismo, ¿no? Dicen lo mismo, exactamente. Sí, tras cada hombre viviente se encuentra, etcétera, 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 ¿no? Aquí pone ACC. Sí, aquí ACC bueno, y era para que España, dijo que es igual, fírmalo solo. Pero esta es americana. El caso es que yo creo que hay cosas que no es que haya que explicar, pero sí sobre ellas, y yo creo que para eso Kubrick hizo la película, sí, reflexionar, puesto que si no, pues entonces carecería sentido que la obra no, es una película para entonces, para mí ideas. Sí, lo que estás diciendo del ordenador, que además en los años 68 era sorprendente, puesto que yo recuerdo que en aquella época hasta nos sorprendían si nos decían por ordenador nuestro horóscopo, que era una cosa que se vendía y como una cosa así muy de moda, etcétera. Pues para mí empieza con las primeras secuencias de la película, que son en el Pleistoceno. Y para mí hay un punto de arrancada de las dos premisas básicas de lo que es Clark y Kubrick cuando se ponen a trabajar sobre esta película, que es, por un lado, lo que siempre Clark está presente en casi todas sus obras, que es una inteligencia superior, que existe. Y segundo, su preocupación por la violencia, que comparte a la vez Kubrick. Entonces encontramos una cosa muy curiosa en las escenas de Pleistoceno, que para mí son de las mejores de la película en cuanto a lo que me inquietaron. Cada uno le inquietará una cosa, ¿no? Que es, vemos a unos homínidos, unos simios, unos antropoides, con unos tapires. Están conviviendo pues pacíficamente. Entonces ahí vemos que hay una convivencia de especies. A continuación, para romper esta convivencia de especies, y no olvidemos que nosotros somos una especie más, un animal, el ser humano, llega el leopardo y ataca al simio. Y entonces ahí entra ya un juego muy importante en toda la evolución, que es una especie contra otra especie, que hasta en ese momento no estaba reflejado. Y hay que conservar la especie, hay que supervivir, y ahí aparece el monolito. Y el monolito llega, toman contacto aquellos que serían totalmente aterrados y perdidos, puesto que el leopardo los estaba, digamos, que aniquilando y destruyendo, y un homínido concibe un hueso como arma. Y les permite comer carne. Y entonces piensa en un principio contra los tapires, que sería comer. Pero en cambio, eso que sigue siendo una lucha de una especie contra especie no se produce. Solo vemos, digamos, las imágenes simbólicas de que efectivamente puede hacerlo, pero no. Él coge el arma para luchar contra otro antropoide, que son aquellos que luchan. Pero otro jefe entonces, que tiene el agua. Viene lo que no ocurre en todo el resto de la naturaleza, que es elementos de la misma especie en lucha contra sí mismo, salvo, como sabemos todos, excepción de ciertos roedores. Nunca hemos visto una manada de elefantes contra otra manada de elefantes, ni de cebras contra cebras, salvo de hombres contra hombres, lamentablemente sí. Y entonces aquí entra lo que ya es la película 2001 digamos, con su filosofía, que se ha utilizado la agresividad para supervivir, después pasa una violencia entre los miembros de la misma especie y viene la relación ya de la evolución, que es la aparición del ordenador, de la máquina. El siguiente paso, relación máquina-máquina. Siguiente paso, donde la máquina se humaniza, que es lo que quiere hacer Hal, porque Hal hasta casi acaba diciéndole la verdad
al astronauta, es casi le cuenta lo que está ocurriendo, pero el otro no le escucha. Es que el problema de Hal, perdona, es que está programado para no mentir y tiene que mentir y no decir exactamente en qué consiste la misión. Pero el otro, si hubiese captado, esa dualidad le provoca a él. Y a continuación viene ya, para mí, el resto de la película, que es donde indudablemente Kubrick entra en la borrachera, digamos, escenográfica, que es, digamos, la sublimación de que nosotros pasamos a ser unos seres superiores en cuanto a todos los aspectos. De ahí viene la escena final. Pero esa escena final es como un zoo, ¿no? O sea, este hombre llega a una especie de zoológico donde está una persona del planeta nuestro, humano, que va viendo en 3 o 4 planos. La idea es muy brillante cuando se ve el asimismo. O sea, son muy brillantes, pero es como un zoo y al final, bueno... No te olvides de que, por ejemplo, el monolito, Kubrick en principio pensó sustituirlo por un actor disfrazado todo de blanco que simbolizara más o menos la misma cuestión de extraterrestres, y que después en la versión, digamos, aligerada que nos ha dejado después del estreno, que cortó no sé cuántos minutos, 20 y tantos minutos me parece, hasta llegar de 169 a 141, había en esa digamos, cuadro de colores, de formas, tal, había formas del planeta, de los extraterrestres superiores, y había formas de los extraterrestres que después anuló, con lo cual ahí sí Kubrick se identificaba más. Después no quiso aclarar tanto y quitó todo eso, pero en un principio sí estaba. Sí, lo que quedan son las risas. Hay como unos murmullos de voces metidos en las bandas sonoras y el Ligeti, ¿no? Y se oyen como unos murmullos, unas risas, alguien que está observando a alguien, ¿no? Pero tú cuando decías eso de la convivencia al principio, de la alborada del hombre, imagínate la convivencia técnica que hay para contar eso que tú has dicho. Se van a rodar a Tanganica, una unidad, y rueda esos planos estupendos. Esas imágenes las proyectan en unos estudios en Londres. Hay unos efectos especiales que fabrican caras para que esos simios, pero cada vez los simios también son actores que incorporan. Es decir, él está continuamente como inventando. Tú decías lo del cine mudo y es curioso, es como esa necesidad que tenía la gente en el mudo de tirar para arriba y sacar cada vez más cosas. Él lo ha sentido como si la técnica se le quedara pobre y él tuviera que contar otra cosa. Fíjate cómo está escribiendo por ejemplo, para los monos de esa escena, los simios, son, si mal no recuerdo, eran bailarines a los cuales se les pedía que tuvieran, digamos, los brazos largos y fueran estrechos de cadera. Y los únicos que no son extras creo que son los dos monos bebés. Y no nos olvidemos que en aquella época había una gran competencia, puesto que se estaba con la película El planeta de los simios. De tal forma que Kubrick mandó destruir todo lo que era las caretas de sus simios para que no fueran, digamos, utilizadas por el enemigo supuesto, ¿no? Y en ese caso, pues sí es curioso todo la artimaña. Existe una, hay alguien que... De todas formas, que todo eso que dice, por supuesto, Juanjo, es verdad, y ya para que el señor Tebas nos liquide, hay otra cosa. Cuando tú has dicho lo de la ambición, que es la palabra exacta, que es una película ambiciosa, lo que hoy, cuando lo hemos visto ahora, a mí lo que me parece que es lo que ha querido crear es un mito. Eso no tiene duda. Un mito es la visión que los humanos tienen del universo, y él ha creado un mito como los antiguos griegos inventaban un mito. Él ha creado el mito del monolito. Por supuesto, la relación entre el hombre y el universo. Yo creo que la película Odisea del espacio es válida además independientemente de que nos guste o no. O sea, que es una película que está ya metida en la historia del cine, aunque la odiáramos los cuatro, no podíamos impedirlo. Es decir, es una película que ha entrado en la mitología moderna. Lo mismo que le puede gustar a la gente o no Elvis Presley, está metido en la mitología del siglo XX. Y eso, la verdad, es una cosa que la consigue hacer muy poca gente y muy poca gente con películas. Y puedes no explicarte cómo está hecho o desmenuzar el guión y encontrar 1000 incorrecciones en Casablanca. Es también un mito, es un mito muy diferente, pero creo que comparten un poco esa categoría que la saca de lo normal. Y yo creo que es un fenómeno que es interesante, con independencia de que a uno le gustan más unos mitos que otros. Claro. ¿Sería el fin del cine y el principio de eso que hemos llamado lo audiovisual, esta película? Yo creo que no, que sigue siendo... ¿Audiovisual? Creo que aunque sea un cine que sea muy audiovisual, no tiene nada que ver con ese magma al que se tiende a llamar audiovisual y que para mí es un poco las aguas cloacales. Mira, yo en vez de machacaros, como decía José Luis, que no tengo ninguna intención de machacar a nadie, y además insisto que yo parto de la duda, o sea, si yo no quiero ser dogmático, digo de la duda en cuanto a mi propia opinión,
hay una cosa que ha dicho Miguel que es totalmente cierta. O sea, la película está ahí, la película nos sigue aquí reuniendo, y aguanta el tiempo, discutiendo. Sí, más que las A mí, para mi gusto personal, lo aguanta mucho peor que para otros gustos Sí. personales. Yo fíjate, es curioso, Pero- yo creo que el ritmo, ahora ese ritmo lento, es como más moderno, como, no sé, Es que lo que el ocurre, ritmo es más el estilo. Lo que para mí ocurre en ahora. esta película ya queda muy claro, yo creo, además, siguiendo las cosas que ibais diciendo todos. Esta película es una película que se puede, todas las películas se pueden ver desde distintos puntos de vista, pero en esta película es muy claro las diferentes cosas o las diferentes formas de acercamiento que se puede tener a esta película. Si lo que pretendemos es interpretar el mensaje o los mensajes de la película,